Shoah ahora. Recibimos en SOA ahora a la escritora Adriana Lerman. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, muchas gracias por convocarme, estoy muy emocionada. Es un placer. Nuestra primera pregunta, bueno, nos vas a presentar un libro que nos ha emocionado, El chico que sobrevivió a Auschwitz. Y mi primera pregunta es, ¿quién era Levi Lerman y qué tiene que ver con Adriana Lerman? Tal cual. Sí, te decía que estoy muy emocionada porque es la primera vez que doy una entrevista para una radio de España, porque yo soy de Buenos Aires, ¡Oh! Argentina, así que un placer realmente. Bueno, sí, mi libro acá lo voy a mostrar que lo tengo justo conmigo, que es El chico que sobrevivió a Auschwitz ¿Puedes y subirlo trata... un poquito para que lo veamos al Ay, completo? Ay, un poquito ahí se ve más. Sí, mejor. un poquito Perfecto. en medio. Bueno, lo hemos visto y Ah, pondremos la fotografía, sí. dale, ahí está. Bueno, justamente como contaba, la historia es de Levi, que es la foto que se ve acá en la tapa. Levi Lerman viene a ser exactamente el sobrino de mi abuelo. Quiere decir que era el primo hermano de mi papá, ¿sí? Y bueno, él mío vendría a ser como un tío. La verdad que para mí era mi tío Levi, ¿no es cierto? O sea, era alguien muy cercano. Es la única familia que sobrevivió a los campos de concentración en el Holocausto y que, bueno, que llegaron a Argentina. Mi abuelo también fue un sobreviviente, con la diferencia de que mi abuelo logró escapar justo antes de la guerra. Es el sobreviviente de los pogroms, de esto de esta lucha de la discriminación y de encontrar un lugar para vivir. Pero este libro trata de la historia de los dos únicos familiares que pasaron 6 campos de concentración, que son Levi Lerman y su padre, Gilmayer Lerman, hermano de mi abuelo. Un personaje que tiene una importancia vital en el libro, porque si no me equivoco, uno de los objetivos de Levi, aparte de mantenerse con vida, es ayudar a su padre a también hacerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo digo que este libro, ¿sabes lo que me dicen muchos? Me dicen, es un libro de superación o de autoayuda, porque es la superación de querer salir adelante de la situación que le tocó vivir, con la carga de que no solo era salvarse a sí mismo, sino que él tenía un objetivo y un propósito que era salvar a su padre. Uno cuando lee mi libro siente la desesperación de Levi por salir adelante y decir, yo voy a salir vivo de acá, pero voy a salvar a mi padre conmigo. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si Gilmayer no se hubiera salvado, ¿no? Porque creo que era ambos, ¿no? Levi se salva porque salva a su padre y el propósito que era su padre ayudó a que Levi también tenga esa fuerza que encontró en su interior, esta fuerza, yo digo, arrolladora, inquebrantable de poder seguir adelante, porque creo que en estas situaciones tan extremas pasan dos cosas, ¿no? Yo creo que están los que realmente ya no pueden más y se dejan morir, como contaba Levi en La Marcha de la Muerte. No sé si recordás cuando él decía, la gente caen como moscas. O sea, mis compañeros, mis amigos caían como moscas porque ya no aguantaban y se dejaban morir ya. Y está el que, bueno, encuentra un propósito y hace todo lo que sea por seguir adelante con las últimas fuerzas. Así que sí, es de una importancia tremenda. Ujú. Adriana, esto que nos acabas de decir es una constante, ¿no? En los relatos de los supervivientes. El hecho de tener un objetivo es lo que permite a muchos finalmente sobrevivir a la SOA. Totalmente. También se repite ese patrón de que no se testimonia a los hijos, sino a los nietos. No sé, eh, también Sí, tu tío abuelo Levi no contó hasta ser muy sí, mayor. O cuéntanos cómo se realiza este sí, testimonio sí, tal y cual. ujú. Es muy interesante eso, porque la mayoría de las historias de los sobrevivientes y la de mi familia no es ajena a todo esto, es que son historias que están silenciadas y que no se contaban por dolor.
Entonces, bueno, este es el caso de mi familia. O sea, en mi familia realmente no se contaban historias de sus familiares en Polonia, no se hablaba del Holocausto, no se hablaban, yo no sabía ni siquiera que mi abuelo, por ejemplo, tenía además tres hermanas, ¿sí? O sea, no sabía quién era mi bisabuela, quiénes eran sus tíos, primos, ni siquiera el lugar donde había nacido, de qué se ocupaban, de qué trabajaban, no sabía nada. Por supuesto, ni Gilmayer ni Levi tampoco pudieron hablar. Era una constante realmente porque el dolor que tenían era tan grande que les costaba muchísimo hablar porque cuando uno habla, como que revive el momento. Entonces uno es como que bloquearon todo para poder seguir adelante, cerrar una puerta y acá quiero hacer mi nueva vida y quiero empezar de cero. Entonces, bueno, por eso es una historia tan particular, porque yo descubrí esta historia y la saqué del silencio y del olvido. Y para eso lo que tengo que contar es que lo hice en base a una investigación, porque yo siempre digo, ¿cómo he escribido dos libros, no uno? Si no conocía la historia. Mira, ya que estoy, yo quiero mostrarte mi primer libro, no sé si ahora se ve bien, se Ujú. llama El dolor de estar vivo. ¿Y sabes Sí. por qué lo tengo que mostrar? Porque sin este libro no podría haber escrito el segundo. Es decir, el primer libro es la historia de mi abuelo. Y sin este libro no hubiera llegado a contar la historia de su hermano y de su sobrino. Y que esto fue justamente por un gran descubrimiento que hizo mi papá recién después de que falleció mi abuelo. Vos pensás que ni mi papá sabía nada de la historia de su propio padre. Y cuando él fallece, cuando mi papá está limpiando el departamento, ordenando sus cosas, ahí encuentra dos enormes tesoros. Uno, ¿sabés cuál es? Y te lo voy a mostrar, lo tengo marcado para mostrarte alguna foto. Es este libro. Este Guau. libro, ¿sabés qué es? Es el Book de Ostroviec, lo digo en castellano. Es el libro recordatorio de la ciudad de Ostroviec y sus alrededores, Guau. que fue escrito en 1949 en Buenos Aires, Argentina, por sobrevivientes del Holocausto. Mi papá encuentra este libro que tenía una cintita a modo de señalador, que cuando él la abre y la abre ahí porque está esa cinta, encuentra una foto donde está mi abuelo en acá en esta foto. Y no solamente eso, sino que está marcado con una cruz, escribe Shlomo Lerman, y acá nace esto, que se abre esta caja de Pandora, porque mi abuelo había escrito en este libro la historia y la tragedia de la familia. Nunca lo pudo hablar, sin embargo lo dejó escrito en Yiddish. Hay un capítulo entero que cuenta esto. Y además, mi papá encontró más de 100 documentos de la juventud de mi abuelo. Así que con todos estos papeles recontra importantes, originales, escritos en varios idiomas, en yiddish, en francés, en hebreo, en polaco, fue que yo hice mi primer libro, que es El dolor de estar vivo, que es la historia de mi abuelo. El segundo libro nace por una necesidad mía me faltaba rescatar las historias de su hermano y su sobrino, que eran los sobrevivientes de los campos de concentración. Así que era una historia mucho más difícil. Y para eso, bueno, me basé además de toda esta documentación en otros testimonios escritos, en testimonios de amigos que habían sobrevivido, hojas de Yad Vashem, hojas testimoniales, fotografías, bueno, un montón de cosas hasta que logré finalmente sacar esta historia que finalmente cuenta lo que ellos en vida no pudieron hablar, porque ellos no pudieron contarlo, sin embargo sí dejaron testimonios escritos, pero el dolor era muy fuerte como para poder narrarlo. Así es Ujú. como nace esta historia realmente. Bueno, tenemos que dar las gracias, aunque no pudieran contarlo, que aunque no pudieran testimoniar de viva voz, sí quisieran dejar ese registro, que fue el deseo de muchos de los que sobrevivieron o perecieron en los campos, ¿no? Cuenta la historia Totalmente, para que no vuelva a repetirse, ¿no? Eh, totalmente. Adriana, además me parece muy interesante porque tú cuentas la historia, que si si quieres, luego volvemos un poquito para no desvelar mucho a nuestros oyentes, pero además completas el libro con una serie de entrevistas que Sí. cierran un poco la historia, ¿no? Eso me parece un aporte muy interesante. Sí, totalmente. Lo que la gente se lleva una sorpresa enorme y me agradecen los testimonios finales.
donde, bueno, hay testimonios de las hijas de Levi, también hay testimonios de los hijos de los amigos que sobrevivieron con él. Incluso está el testimonio de Baruch Shafir, que es el hijo del comandante, bueno, que había sido traicionado. Es decir, hay tanto por contar, pero a lo que voy es que estos testimonios creo que uno termina de ver lo que sucede en la historia desde otros ojos, ¿no? Desde otra óptica. Y uno termina entendiendo más incluso a los personajes, porque está narrado desde cómo ven los de afuera y esto de lo que sentían por el hambre que vivían, y bueno, y tantas otras situaciones, ¿no? Y está el rol de Lola también, la esposa de Levi, de que ella, sin embargo, a diferencia de Levi, sí pudo hablar. Hubo otros sobrevivientes que después de mucho tiempo, recién después del enjuiciamiento de Eichmann, ahí se dieron el permiso para poder hablar, y Lola habló mucho de su historia, y bueno, eso también cuenta este libro, porque nace acá también el rol de la mujer, ¿no? Dentro del campo de concentración, y sí, le da un valor testimonial y documental increíble, y aprovecho a decir, con esto de contar de los documentos, que vos lo habrás visto, que en mi libro aparecen montones de fotos que son los documentos originales y fotografías que dan esta base y que dieron vida a la historia. Entonces, es un libro testimonial y documental, porque todo lo que está acá está documentado y es todo, absolutamente todo real. Ujú. Después de esa investigación, como nos estás diciendo, exhaustivamente documentada, contando historias reales, te tengo que preguntar qué piensas de estos libros que están proliferando últimamente, que dan voz a supuestos supervivientes del Holocausto o que hacen ficción contando historias de Shoah. Yo creo que en el mundo todavía hay mucha crueldad, mucho odio y, por supuesto, personas malintencionadas, y que por eso es tan importante libros como este, ¿no? Donde te muestran la verdad. Y que siempre va a haber gente que lo que le gusta es negar lo que No, existió, no me refiero solo a los que niegan la lo que SOA, ¿no? Sino a los ficcionan. que, no sé, se inventan la bailarina de Auschwitz o el no sé qué de Auschwitz, ¿sabes? Que Claro, ficcionan con la SOA. ¿Te tremendo, tremendo. La verdad, parece que es la verdad legítimo o no? yo personalmente nunca he leído alguna historia ficcionada, sinceramente. O sea, no me ha llegado de leer personalmente historias ficcionadas. Creo que las historias son válidas cuando son verdaderas, porque eso le da realmente una base real, digamos. Creo que la mayoría de los libros que hay son reales. Sé que algunos puede ser que algo ficcionen porque deban tener algún tipo de bache en la historia, me imagino yo. Eso es lo que yo creo, ¿eh? No lo digo con seguridad, pero creo que tal vez algo que pudieron haber ficcionado, supongo que son baches que le hayan quedado o ese tipo, supongo. Creo que los libros, Ujú. no lo sé porque no he leído, realmente Claro, no he leído libros de ficción, qué digamos. suerte, mucha No he suerte. leído, no, Sí, has tenido realmente. suerte y eres muy bien intencionada porque hay libros que son ficción desde el principio y que se sitúan en la Shoah, pero vamos, a Ah, lo no mejor lo, sirven también, a lo mejor sirven a alguien para aproximarse, no sé, claro, La vida es bella, por ejemplo, no es un libro, es una película, pero sirvió para claro. que gente se interesara. Claro, eh, yo mm, creo que si la historia tiene un contexto verídico y es real lo que sucede, sin faltar a la verdad de lo que se vivió, creo que podría ser válido. Ahora, si es una ficción donde lo que se cuenta no es real, por supuesto que no estoy de acuerdo. Que me parece que a eso me refiero, ¿no? Que puede llegar a ayudar si el contexto es como armar una historia durante la Primera Guerra o durante, no sé, la Guerra Española o lo que fuera. Mientras sea que muestre hechos verídicos y reales, creo que sería válido. El tema es cuando tergiversa y dice cosas que no son. ujú. Por eso mi Ah, libro, la verdad, es pura verdad. Porque total. me apunté, se ve que incluso hojas
imágenes de Yad Vashem yo utilicé, porque yo quería que no solamente la gente lea la historia, sino que realmente la visualice. Es decir, por eso cuando llegan a Auschwitz-Birkenau está la foto, Buna Monowitz está la foto, digamos, incluso mira, tengo a mano algunas como para mostrar, por ejemplo, esta te acordarás, esta es la foto del gueto de Ostrowiec, donde yo muestro que había carteles dentro del gueto que lo que decían es peligro, la salida de judíos no autorizada está penada con la muerte. Y yo agarro y pongo la foto. Esto es el gueto de Ostrowiec. Este es el cartel escrito en alemán. Y en mi libro está la frase en alemán de esto, ¿no? Entonces, todo lo que escribo, todo aparece. Por ejemplo, muestro una foto más porque me encanta, así lo pueden ver. Esta, por ejemplo, era la cocina comunitaria dentro Ujú. del gueto, donde se daban más de 1000 comidas diarias, daban sopa. Ellos mismos se hacían una autoayuda, ¿no? Porque obviamente había hambre, estaban hacinados dentro del gueto en un área de 4 kilómetros cuadrados. Entonces, esta, por ejemplo, es la foto de la cocina comunitaria donde se daban estos alimentos. Y te digo una particularidad. Sabés que esta cocina comunitaria se hizo dentro de lo que era la escuela Mizrahi, que como se dejó de dar clase a partir del 1 de septiembre del 39, se usó justamente para ayuda. O sea, eso es lo interesante, ¿no? El tema de la foto, de lo verídico. Una más, esta, por ejemplo, es la dirección de la mercería de Gilmayer, del padre de Levi. Está Ujú. ampliada la foto, por supuesto, esta la trajo mi abuelo y se ve que dice Ocolna 2 y lo que está escrito arriba, ¿sí? Lo que dice es mercería y artículos, lanas y artículos de mercería. En Guau. Ocolna 2, por supuesto, fue usurpada por los polacos, confiscada por los alemanes y nunca fue devuelta a la familia Lerman como todas sus propiedades, lamentablemente. Como tantas familias y tantas historias. Ya para terminar, Adriana, reconocemos a Levi Lerman, tu tío abuelo, en el chico que sobrevivió a Auschwitz. Fue muy diferente, luego fue feliz. Yo creo que sí, que él pudo rehacer su vida, que él era una persona muy optimista, una persona muy bondadosa, una persona siempre que tenía, viste, esas personas positivas, que sacan lo bueno siempre, muy cariñoso, ¿cómo explicarte? Era muy dado, de esas personas que te haces amigo enseguida, que enseguida saben, tienen buen trato con la gente. Y realmente él pudo rehacer su vida, él acá se casó, por supuesto, en el campo de Bergen-Belsen, el que habrá leído el libro lo sabe, y acá tuvo 2 hijas, tuvo nietas. Yo creo que sí fue feliz, pero por supuesto que nunca olvidó y la marca no se olvida. Yo siempre digo, la marca la tienen en la piel y en el alma de lo que sufrieron, porque vos acordate que él perdió sus hermanos, su madre, tíos, primos, amigos, el pueblo, vecinos, eso no se borra nunca, pero fue una persona resiliente, como el pueblo judío, que digo, somos resilientes realmente, y que de entre las cenizas renacemos y siempre apostamos a la vida, ¿no? Porque eso es lo que somos nosotros, apostar a la vida, el positivismo. Siempre con fe y esperanza, que es lo que creo que se ve mucho en el libro, ¿no? La Desde luego, esperanza. desde La luego. esperanza es un libro no de bajón, sino de esperanza. Pues te agradecemos muchísimo esa investigación rigurosa que hayas escrito el chico que sobrevivió a Auschwitz, y te agradecemos por supuesto también esta entrevista. Muchísimas gracias, Adriana, y hasta siempre aquí en Radio Separat. Muchísimas gracias a vos, me encantó. Muchas gracias por convocarme.